Hola, ¿qué tal? Yushini y Juan, ¿tenéis cámara? Hola, buenas. Hola, Hola, buenas. ¿se ¿Qué ve? tal? Sí, Vale. Mariana también está. Y faltan dos que supongo que no van a tardar. Este año será un curso muy en familia porque sois 5 alumnos, ¿vale? Entonces será atención personalizada a tope, pero también estarán los profes más atentos de cada uno. Esperamos un par de minutos que se conecten Aranza y Marina, que son las que faltan. Y la sesión de hoy está programada para durar 2 horas, pero no creo que las empleemos. Ya os lo puse por mail el otro día, que básicamente vamos a hacer un poquito de revisión de qué es lo que necesitáis a nivel de software y si os enseñaré también un poco el Moodle y tal. Y luego todas las dudas que queráis consultar, pues hoy es el día. Hola Marina, hola Aranza. Vale, ya estamos todos. Teníamos a Aranza como Joan y estaba yo pensando, Joan vuelve a hacer el curso de neuroimagen. No sé por qué. Vale, vale, bueno, lo que estaba diciendo a los compañeros, eh, en fin, casi todos me conocéis ya. Juan, que yo creo que tú y yo en persona no nos hemos visto nunca y que a lo mejor hemos podido intercambiar algún mail por los estudios de TLP, pero bueno, yo soy Paola, soy postdoc en Fitmark. em, y llevo pues toda la coordinación del curso de neuroimagen, de la parte más de contenidos y tal. Ya sabéis que Alba es la que hace todo el trabajo administrativo. Em, entonces, hacemos esta sesión como inicial, preliminar. Sobre todo los años anteriores era para asegurarnos de que todo el mundo tenía todo el software instalado, que tenían acceso a todos los programas y que iban a poder utilizarlo todo. Entonces, em, este año es un poco raro porque sois muy pocos y la mayoría estáis en feedback, entonces es posible que vayáis a hacer los ejercicios o seguir las explicaciones utilizando el software que tenemos en el sistema de allí, pero igualmente os voy a explicar cómo podéis instalaros los programas en vuestros equipos si es que queréis hacerlo y también para los que no estéis aquí, pues si los necesitáis o si luego en el futuro tuvierais que utilizarlos, cómo se haría. Entonces os lo explicaré hoy un poco. Y aparte, hoy también es el día para que me preguntéis cualquier cosa que tengáis de dudas sobre el curso, sobre organización, sobre funcionamiento, sobre contenido, sobre lo que sea. ¿Vale? Vale. A ver, entonces, para empezar, os voy a compartir la pantalla para enseñaros el Moodle, que no sé si habéis tenido ya oportunidad de entrar porque creo que os han dado acceso hoy. Venga, vale. Perdonad, que me estoy aquí organizando el Zoom. Vale, lo veis, ¿no? La pantalla. Vale, os habrá enviado Alba el link al Moodle y os habrá dado también vuestro usuario y contraseña. Entonces, no sé si habéis entrado, pero si entráis, lo que vais a ver va a ser esto, ¿vale? Tenéis aquí como los enlaces a todo y tenéis aquí colgados ya muchos materiales de, de- están los apuntes de cada tema y los exámenes de cada tema están aquí, ¿vale? Están ya puestos. Lo que no está puesto son las presentaciones de PowerPoint
y los vídeos de las clases porque todavía no se han dado las clases. Pero a medida que vayamos haciendo las clases, también se irá colgando aquí los, tanto los PowerPoints que usan los profesores como la clase grabada para que la tengáis como material de consulta para después si queréis ver los vídeos o si algún día no podéis estar toda la clase o os perdéis alguna por lo que sea, que podáis ver el material, ¿vale? Y luego de cada tema también hay un examen. De aquí de la introducción hay dos, porque hay una de Linux y una de MATLAB. Y luego todos los otros temas tienen su test, ¿vale? El test hay que entrar, os deja 3 intentos para hacer el test. Entonces, si a la primera no lo aprobáis, os lo podéis volver a intentar, ¿vale? Si os leéis los apuntes y los tenéis un poco presentes, no creo que suspendáis ningún test porque no son complicados, ¿vale? Pero es una manera de ver que os habéis leído el material y que al menos pues habéis tomado el tiempo de hacer el examen, ¿vale? Y luego dentro de las carpetas pues tenéis aquí el material en PDF, los apuntes y luego aquí estarán las presentaciones que ahora, no sé si vosotros lo tenéis accesible, están las del año pasado, pero se irá actualizando con lo de este año, ¿vale? Y bueno, el Moodle ya está, no tiene más secreto. Muy probable que lo hayáis utilizado en la universidad o en algún otro curso. Entonces, aquí arriba tenéis el programa del curso y tenéis el calendario, ¿vale? Para poder revisar cuándo hay clase, si alguna semana no hay clase o si algún día se ha tenido que hacer algún cambio, lo que sea, os avisarán por mail. Y luego aquí tenéis los tutoriales de instalación, que son estos dos archivos PDF que los podéis descargar, que son un paso a paso tanto de cómo instalar Linux como de cómo instalar el software que se utiliza en el curso, ¿vale? Entonces esto yo os recomiendo que os lo descarguéis, aunque no lo vayáis a hacer inmediatamente, pero que lo tengáis como material de referencia no solo para el curso, sino porque os puede servir bastante, ¿vale? Y yo lo tengo aquí para poderos enseñar también. Así se ve bien, ¿no? Vale. Entonces, por un lado, tenéis el tutorial de instalación de Linux, porque en la mayoría de los softwares que se utilizan para hacer los análisis de neuroimagen no funcionan en Windows, funcionan en Linux, ¿vale? Esto mm, básicamente responde a que son programas que han hecho otros investigadores, han creado el software y lo ponen disponible. La gran mayoría de los softwares que hay son gratuitos. Entonces, para desarrollarlo, normalmente lo desarrollan en un entorno Linux. Y muchas veces hay algunos que no tienen interfaz gráfica o que la interfaz gráfica solo cubre unas funciones muy pequeñas y muchas cosas se hacen a través de terminal, a través de comandos, ¿vale? Entonces, por eso usamos realmente lo que necesitan la mayoría de los softwares es entorno Unix. Que Unix no solo es Linux, también es Mac. Lo que pasa que para Mac, yo para este tipo de software no os lo recomiendo. Porque aunque el Mac también tiene terminal y puedes utilizar el terminal para hacer los análisis que se necesitan hacer por comandos y tal, normalmente la instalación del software en Mac siempre es más complicada porque tienen muchas restricciones de permisos, muchas restricciones de acceso em, y también porque en este caso yo no os puedo dar soporte técnico para Mac porque no tengo un ordenador Mac en el que poder hacer pruebas. Entonces, si vosotros tenéis un Windows o tenéis un Linux, el error que a vosotros os sale yo lo puedo intentar reproducir, pero si tenéis un Mac, como yo no tengo uno para poder ver lo que pasa, pues no os puedo dar soporte, aparte de porque no domino el sistema operativo como para eso. Entonces, mi recomendación si os queréis instalar el software para hacer
análisis y cosas en vuestro propio equipo, es que tengáis una instalación de Linux, ¿vale? La instalación de Linux la podéis hacer de dos formas. Esto, bueno, hay una sesión que tenemos el viernes, me parece que es introducción a Linux, y entonces os enseñaré un poco como los primeros pasos si no habéis utilizado nunca Linux, que no sé qué experiencia tenéis con Linux. ¿Cero? ¿Alguna? ¿Nada de nada? Yo, Vale, sí, Ana, un poquito. Vale, entonces tenemos una sesión de introducción a Linux el viernes que tenemos una hora y os explicaré un poquito más en paso a paso en cómo funciona Linux internamente. Lo de hoy que os voy a explicar ahora realmente es cómo hacer una instalación de Linux, ¿vale? Entonces, en el documento este que tenéis en el Moodle está todo paso a paso. Pero bueno, yo os voy a dar como un vistazo rápido a lo que hay que hacer, ¿vale? Para que también veáis pues, si os lo queréis instalar, cómo se hace. Entonces, hay tres maneras de poder tener una instalación de Linux en vuestro equipo que probablemente sea Windows, el que tengáis. Eh, una forma es si tenéis un ordenador que solo vais a utilizar para eso y que os da igual que no tenga Windows, es directamente quitar Windows y ponerle Linux, ¿vale? Hacer una instalación de Linux de cero. Otra opción es hacer una partición. Una partición del disco duro es como vuestro disco duro físico es uno, pero la partición hace que ese disco físico, que solamente hay uno, se divida en dos a nivel del software y se queda como si fueran dos discos separados. Se hace como una división y, de hecho, tú asignas de la capacidad total del disco duro, asignas una parte de la capacidad a una partición y la otra parte de la capacidad a otra partición. Y en la práctica es como si fueran dos discos duros independientes que no se comunican entre sí, ¿vale? Eso es una partición. Entonces, tú divides la unidad física en diferentes unidades virtuales. Entonces, lo que se puede hacer es dejar Windows en una partición y otra partición nueva ponerle un Linux, ¿vale? Entonces es como si tuvieras dos ordenadores en uno. La partición se puede hacer también con algunos ordenadores Mac, pero no todos. No sé si alguno de vosotros trabajáis con Mac. Si no, pues tú sí, Yuchin. sí, Vale. La mayoría, los ordenadores antiguos sí que permiten poner partición. Los nuevos de Mac no dejan. Entonces, si tienes Mac, puedes intentar instalar directamente el software en tu ordenador si te lo quieres instalar, o te puedes hacer una máquina virtual que luego os explico lo que es, ¿vale? Que es la otra alternativa, ¿vale? Entonces, aquí tienes un link que te dirá si tu ordenador puede tener particiones o no. Pero yo no me metería en ese camino con un Mac. Haría un disco, una máquina virtual. ¿Vale? Y hay cosas que te las puedes instalar directamente en el Mac, ¿eh? Pero ahí ya estás un poco a expensas de lo que puedas encontrar de información en Internet. Entonces, lo que hacéis es eso, ¿no? El disco duro que tengáis se partirá en dos, ¿vale? Aquí ya os lo pongo. Sobre todo antes de hacer nada de esto, haced una copia de seguridad de todo, porque nunca se sabe qué puede fallar y que se nos quede el disco duro inutilizable y haya que reinstalar todo. O sea, no es que se os vaya a quedar, no creo que se os quedará inutilizable para siempre, pero sí que podría pasar que hubiera que reinstalar de cero Windows, si algo va mal. Entonces, tened copia de todo. Y luego también en la documentación oficial podéis ver
si os queréis instalar como sistema operativo único del ordenador un Linux, que en este caso yo os recomiendo que sea Ubuntu, si lo queréis instalar como sistema operativo único, pues es más fácil realmente, pero se borraría Windows. Si os da igual, porque a lo mejor es un equipo que es más viejo o ya no lo usáis o lo que sea, es otra alternativa, ¿no? Vale, entonces aquí os pongo un poco paso a paso cómo habría que hacerlo, ¿vale? Em, lo que hay que hacer es buscar la versión de Linux que te quieres instalar, que yo aquí os pongo que os pongáis Ubuntu. Ubuntu 22 es una de las últimas de Ubuntu que tiene soporte técnico eh, a largo plazo, ¿vale? LTS significa Long Term Support, ¿vale? Significa que es una versión estable y que está probada y que funciona. Entonces hay que descargarse un archivo que se llama ISO, ¿vale? O la imagen o ISO, que lo descargamos y luego hay que crear un USB de arranque. Entonces, un USB de arranque es un USB que lo pondremos en nuestro ordenador, reiniciaremos el ordenador y el ordenador arrancará desde ese USB en lugar de arrancar desde nuestro disco duro, ¿vale? Esto si algo os parece que hablo en chino, me lo podéis decir, me podéis parar en cualquier momento, ¿eh? Si algo no se entiende. Entonces, para arrancar, para crear este USB de arranque, hay que utilizar, hay diferentes opciones, ¿eh? Aquí os pongo un programa que os lo puede hacer que se llama Balena. Yo este proceso lo he probado con estos softwares y con estas versiones específicas. O sea, si lo hacéis siguiendo estos pasos, en teoría debería funcionar bien. Con otros no lo he probado, pero con este sí. Entonces, aquí os pongo las instrucciones de cómo crear este USB de arranque, que básicamente es, tenéis que coger un pendrive, un USB. No hace falta que sea un disco duro con mucha capacidad, puede ser un pendrive normal, ¿vale? Tiene que estar vacío, o sea, no tiene que tener nada. Entonces, con este programa Balena Etcher, le crearemos un flash from file, ¿vale? Tenéis que seleccionar el fichero que queréis usar para crear el uso de arranque, que es el archivo ISO que habéis descargado. Luego tenéis que seleccionar el USB donde queréis que os grabe esos datos y luego le dais a flash y, y lo hará. Entonces, muy importante que os aseguréis de que es el USB que toca, porque lo que haya en ese disco se va a borrar. Entonces, que sea el USB que toca y os recomiendo que lo pongáis ya directamente vacío. Sabéis que no va a borrar nada. Y ya se crea, tarda un ratito, pero bueno. Cuando se termine, ese USB ya se puede usar como USB, ¿vale? Y entonces después hay que crear la partición del disco duro, ¿vale? Que esto es como lo más delicado, porque hay que ir al menú de Windows que tenemos que, para llegar lo más fácil es abrir el menú de búsqueda, escribir partición, os llevará a una ventana de administración de discos que os enseñará esto, ¿no? Los discos duros que tenéis y si ya hay alguna partición os la enseñará también, ¿vale? Entonces aquí yo os recomiendo, cuando elijáis para crear la nueva partición, yo pondría al menos 60 gigas para el curso, ¿vale? Para que pueda caber el software y todo. Si es un ordenador que pensáis utilizar para hacer análisis de neuroimagen, a no ser que los datos los vayáis a tener en un otro disco externo o en un servidor o algo, 60 gigas o más, porque los programas no ocupan tanto, pero los datos de neuroimagen ocupan bastante. Entonces, elegiríamos el disco que queremos partir
y aquí os enseño cómo se hace. Hacemos clic derecho, reducir volumen o en inglés ring volume, ponéis el tamaño que le queráis poner. Voy a hacer esto. Le ponéis el tamaño que le queráis poner. En este ejemplo son 36 gigas, pero aquí yo diría 60, entonces 60.000 megas. Y entonces cuando acabe os queda aquí como una cosa vacía, ¿vale? Y ahí es donde va a ir el Linux. Entonces ahora se apaga el ordenador, se enchufa el USB de arranque, se enciende el ordenador y entonces es posible que directamente arranque el instalador o si no, si veis que arranca con Windows, entonces es que tenéis que entrar al menú de arranque cuando se enciende el ordenador. Em, Normalmente cuando se enciende el ordenador, para entrar a este menú de arranque, hay que pulsar F1 o F2, F12, suprimir, ¿vale? Puede ser cualquiera. Entonces, si no sabéis cuál es, normalmente cuando enciendes el ordenador abajo o arriba te pone pequeñito para el setup o boot setup o algo así, pone qué tecla hay que tocar, pero si no tenéis que buscar vuestro modelo de ordenador en internet y ver cuál es la tecla o combinación de teclas que os abrirá el menú de arranque. Y entonces veríais algo como esto, ¿vale? Un menú en el que tenéis la opción de Try or Install Ubuntu y seguramente os saldría también si queréis, bueno, en este saldría Try or Install Ubuntu o directamente instalar. Y aquí es donde, si le clicáis a Try or Install Ubuntu, es donde podemos empezar a hacer la instalación. Entonces ahí os saldría el logo este y a partir de ahí es toda una cadena de pasos que hay que ir marcando nuestras preferencias, ¿vale? El idioma, aquí os da la opción probar Ubuntu, instalar Ubuntu. Si queréis probar Ubuntu sin instalarlo, le podéis dar y podéis utilizarlo con funciones un poco limitadas, pero podéis ver cómo se ve y cómo abrir el terminal o abrir algún programa y se instalaría con este, ¿vale? Luego, pues, elegir la configuración del teclado que queráis. Claro, este tutorial está hecho para hacerlo pues, en español de España, pero aquí podréis ponerle, si lo queréis en inglés o en otro idioma, ¿eh? Y luego aquí diferentes opciones que habría que seleccionar para instalar software de terceros, instalar actualizaciones. Y luego aquí, tipo de instalación, esto sí que es muy importante, que hay que dejar muy claro que queréis que conviva con otro sistema operativo, que no queréis que sea el único sistema operativo, ¿vale? Entonces aquí la opción borrar disco e instalar Ubuntu claramente es la incorrecta, ¿vale? Si no es que queráis que Ubuntu sea solamente vuestro único sistema operativo, entonces tenéis que coger más opciones. Y aquí, cuando le pongáis más opciones, os dejará escoger el espacio libre, que es la partición que habéis creado que estaba vacía, ¿vale? Entonces aquí se tiene que crear dos particiones. O sea, esa área libre la tenéis que dividir en dos, ¿vale? Esto es todo muy largo, por eso hay un tutorial detallado, ¿eh? La primera se va a llamar área de intercambio, ¿vale? Swap space en inglés. Entonces, o sea, creáis una partición clicando aquí a más, el tamaño le asignáis 4096 megas, que son 4 gigas, tipo de partición lógica, ubicación al principio del espacio, utilizar como área de intercambio, ¿vale? Y entonces os la crea. Y luego os queda todavía todo ese espacio libre para seguir instalando. Entonces, aquí volvéis a crear otra partición, le asignáis
todo el espacio restante, que es el que os dará por defecto ya. Y aquí cambiamos tipo de partición a primaria y ubicación, principio de este espacio, utilizar como sistema de ficheros es 4 transacciones, ¿vale? Y estas son las opciones que tenemos que escoger. Y entonces ahora os ocupa, por un lado, este espacio de aquí, el verde, que es el swap, y aquí todo el espacio este será para disco duro normal. Y le dais a instalar y se instalará. Pues si os aparezca este aviso, le dais a continuar. Si vuestro ordenador es muy viejo, quiere decir previo a 2011, puede ser que os salga otro error o otro warning, ¿vale? No es, lo podéis ignorar. Si vuestro equipo es nuevo y veis este error, no continuéis, ¿vale? Habláis con nosotros y os ayudaremos a hacer la partición. Porque si en un ordenador nuevo os sale este error, se os desconfiguraría luego el inicio y no podríais entrar a Windows. Vale, luego os pide la zona horaria y que creéis un usuario. Es importante, el nombre de usuario y la contraseña os lo pedirá cada vez que queráis hacer login en Ubuntu. Entonces, que os acordéis. Y ya luego se instala, al final te pide un reinicio y si lo habéis puesto como partición, cuando reiniciéis, en teoría os debería salir el menú de arranque directamente. Aquí ya podéis quitar, o sea, una vez acabe y os pida el reinicio, ya podéis quitar el USB. Y entonces al arrancar os saldrá el menú en el que si queréis iniciar Windows o queréis iniciar Ubuntu. Entonces ahí elegís. Cada vez que encendáis el ordenador tendréis que elegir cuál es el sistema operativo que queréis. ¿Vale? Y si queréis cambiar de uno al otro, es que reiniciar el ordenador. ¿Vale? Entonces esta es una opción para instalar Linux o bien como partición o bien como sistema operativo único. Luego hay otra opción, es la que yo tengo puesta porque no quería hacer una partición en este ordenador, que es una máquina virtual. La máquina virtual básicamente te simula un ordenador diferente dentro de tu propio ordenador y puede tener el sistema operativo que quieras. Entonces, la máquina virtual, la desventaja que tiene es que no puede aprovechar toda la potencia del hardware que tú tengas en el ordenador, porque tiene que pasar por el filtro de un programa. Entonces, para análisis que sean muy exigentes, pues es posible que se quede sin memoria o que tarde mucho o que se bloquee. Para hacer pruebas o para hacer cosas sencillas, la máquina virtual funciona. Entonces, para hacer cosas del curso, con la máquina virtual las podéis hacer. Si queréis para probar cosas, poneros una máquina virtual, eso en teoría os debería funcionar en vuestros ordenadores y no os debería interferir con el sistema operativo que tengáis. Entonces, por ejemplo, Yushin, en tu caso, es la opción que yo te recomiendo. Entonces, la máquina virtual, esto os lo voy a enseñar. Yo tengo la máquina virtual mía aquí. En otra pantalla. No sé por qué sale así de pequeñito. El software que yo utilizo para hacer la máquina virtual es Oracle VM VirtualBox, ¿vale? Entonces, para crear una máquina virtual, empezamos igual que en el paso anterior, descargando la ISO, que la podemos ir a buscar con el mismo link. Yo os puse aquí el link para descargarlo. Aquí, este. Ahora, si os queréis instalar la 24 LTS, también es una versión estable, es la más nueva. En principio debe funcionar igual que la 22, son muy parecidas entre ellas. Entonces la podéis descargar. Os recomiendo,
siempre la LTS, que significa long term support, ¿vale? Porque son las versiones estables. Las más nuevas, a veces a lo mejor pues pueden tener funciones que están en beta o que no están todavía desarrolladas. Vale, Juan ha escrito en el chat, que te llaman del plan. Entonces aquí podéis optar por esta, ¿vale? Si queréis buscar otra versión, yo creo que aquí podéis buscar. No sé dónde tienen como las versiones anteriores, pero bueno. O sea, sería, os bajáis la ISO, que es aquí en el download este. Mira, para otras versiones de Ubuntu. Vale. Aquí os podéis bajar la 22 si queréis, ¿vale? Y si no, pues la 24 está bien, ¿eh? El desktop os tenéis que bajar, ¿vale? Server es otra cosa. Entonces os bajáis la versión de escritorio, el desktop, download, y esto os bajará el archivo ISO. Entonces vosotros después venís aquí en la máquina virtual, bueno, en el VirtualBox, y creáis una nueva máquina virtual, que esto está explicado, yo diría que está explicado en los apuntes de Linux. Dejadme verlo. Vale, aquí tenéis explicado lo de la máquina virtual. Pero bueno, tendréis que crear una máquina virtual, ¿vale? Haríais una nueva máquina virtual, le asignaríais un nombre, tipo, le pondríais Linux, es que no sé si se ve porque yo lo veo súper pequeño. Vale. Tipo, le pondríais Linux, aquí, y la versión de Linux le pondríamos Ubuntu de 32 o de 64 bits. Esto tenéis que ver vuestro ordenador si es de 32 o de 64. Probablemente será de 64. Si no es antiguo, será de 64, creo. ¿Vale? Y le pondríais vuestro nombre, donde queréis crear la carpeta, la máquina virtual, y, y luego tendríais que elegir, bueno, voy a hacerlo como de ejemplo, pero sin crearla porque no tengo el fichero. Tenéis que elegir el tamaño de RAM que le queréis dedicar, ¿vale? Que por defecto os pone 1 GB. Yo os recomiendo como, por ejemplo, mi ordenador tiene 16 GB de RAM, ¿vale? Pues yo por lo menos 8 le pondría, ¿vale? Eso quiere decir que cuando esté la máquina virtual en marcha, va a poder emplear hasta 8 GB de la RAM de mi ordenador, que no van a estar disponibles para otras cosas que yo quiera hacer con mi ordenador, ¿vale? Pero si no le ponéis un poco de RAM, después no va a funcionar nada. Entonces, por lo menos 8, ¿vale? Le pondríamos. Luego, el disco duro virtual tendréis que crearlo también. A ver, dejadme que mire cómo lo tengo configurado. Mira, aquí yo le puse 4 GB y después va como va. Bueno, seguimos con el test. A ver cómo sería.
Me voy a poner 4 para el ejemplo. Vale, te crearía un disco duro virtual. Le pondríamos un tamaño fijo y entonces aquí podéis elegir cuánto tamaño le asignáis a este disco duro virtual. Este disco duro virtual también hay que ponerle suficiente, porque igual que antes os he dicho ponerle 60 gigas a la partición, pues aquí también sería necesario ponerle, le pondríamos a lo mejor 50 gigas, ¿vale? Ahora no lo voy a crear porque si no me lo creará. Entonces, una vez lo tuviéramos hecho, si le podemos asignar el fichero ISO que hemos descargado y podríamos arrancar la máquina virtual, ¿vale? Yo la tengo aquí arrancada, pero la voy a cerrar. Vale, simplemente para que veáis. Una vez creada, la iniciaríamos y se arranca como si fuera un ordenador, ¿vale? Arranca como un ordenador. Entonces, si queréis crear una máquina virtual para poneros los programas, decídmelo y lo miramos paso a paso, ¿vale? Porque además creo que la versión más nueva del VirtualBox no es la que yo tengo. Lo que pasa es que como ya tengo en la máquina virtual creada para el curso, no me atrevo a actualizar el VirtualBox. Pero si queréis haceros una máquina virtual, lo miramos juntos y os ayudo a prepararla, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto arranca. El sistema Ubuntu 22 es el que yo tengo. Os pide el usuario, le ponéis la contraseña y arranca ya el programa, el sistema operativo. Entonces ahí, una vez llegamos aquí, a este punto, es cuando instalaríamos todo el software del curso, ¿vale? Que aquí, por ahora, o sea, no voy a entrar en detalle aquí, ¿vale? Porque hay muchos programas. Entonces, tenéis el documento de referencia. Es para Ubuntu 22, pero para Ubuntu 24 seguro que funciona igual, no creo que haya ningún cambio. Y os da como todos los pasos para instalar todos los softwares. También podéis no instalarlo todo desde el primer momento y ir paso a paso. Pero bueno, si trabajáis en la cabina de Fitmac, si venís a Fitmac y trabajáis allí, la mayoría, o yo creo que todos los programas están. Lo que pasa que a lo mejor no todos funcionan súper bien. Súper bien me refiero a, o sea, como muy fluidos, sobre todo los que tienen interfaz gráfica, ¿vale? Porque todo lo que va por comandos va rápido. Pero la cabina que tenemos ahí en Fitmac, el entorno gráfico es muy sencillo porque es un ordenador que a nivel gráfico no es un ordenador, es un servidor. A nivel gráfico no tiene mucha potencia. Entonces, pues por ejemplo, para FreeSurfer, para hacer los cálculos y para hacer los análisis no hay ningún problema, pero para la visualización de resultados que tiene que cargar y tiene que hacer, utilizar la aceleración 3D, pues ahí sí que pincha un poquito. Porque estos programas a nivel de computación, el que más requiere, creo yo que es FreeSurfer y MRTrix son creo los que más requieren a nivel de computación.
Pero aparte FreeSurfer es eso, requiere también a nivel gráfico una potencia que no está en todos los equipos. Pero bueno, en un ordenador moderno que se haya comprado en los últimos, yo qué sé, 4 años, yo creo que sí, que se puede, que sí que va a tener la potencia gráfica. Pero la cabina, como es un servidor que no es a nivel gráfico, pues no es muy moderno, pues falla en eso, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque hay otras maneras de visualizar. Entonces, aparte, aquí hay unos conceptos básicos de Linux, pero que el jueves, no, el viernes los vamos a ver igualmente. Eh, y luego tenéis el paso a paso de todos los programas, ¿vale? Está FSL, que lo vamos a utilizar mucho. Está MRTrix, que este es para DTI, este lo vais a utilizar seguramente con Eric, o al menos es lo que os explicará. Este DPy es de Python. En la cabina está ya Python. Si no tenéis Python, cuando instaléis FSL os lo pedirá. Entonces tendréis que instalar Python igualmente. Si lo hacéis en el orden en el que está aquí en el documento, a veces hay programas que requieren cosas que los programas anteriores ya te instalan. Entonces, al principio de todo de FSL os instala Python, ¿vale? Luego, Emericron es un programa de visualización muy sencillito, ¿vale? Emericron. De hecho, os lo podéis bajar en vuestro Windows y funciona tal cual, ¿eh? Y funciona en cualquier ordenador. O sea, eso sí que corre en una tostadora, si queréis. Y luego hay otra variante que aquí, ahí tenéis Emericron, en el chat os lo voy a escribir, ¿vale? El programa MRICRO GL, que es como una versión un poco más nueva, que esa para la visualización es un programa para visualización de imágenes y de resultados de los análisis. Funciona súper bien. Entonces, os recomiendo eso junto con MRICRON o en lugar de MRICRON, ¿vale? Luego, FSLice en teoría viene con FSL, pero si no os sale, pues aquí pues, tenéis cómo instalarlo. Ah, mira, MRICRO-GL está aquí. FreeSurfer es el que es más costoso, porque es el que hace como las cosas más complejas. Y luego MATLAB sí va en cualquier sistema operativo, ¿vale? De todas estas, FSL os puede funcionar en Windows, no, perdón, en Linux y en Mac, en Windows no va. MRTrix en Linux va y supongo que en Mac irá también, pero no lo sé, nunca lo he probado. DPy es una librería de Python, lo que pasa que es para DTI. Entonces, tiene sentido instalarlo donde tengáis el MRTrix, porque si MRTrix, o sea, si estáis trabajando en Windows no hace falta que os pongáis el DPy. MRCron funciona en cualquiera. FSLice está dentro de FSL, entonces va en Linux o en Mac. MRICRO-GL también funciona en cualquiera. R también, en cualquier sistema operativo funciona. FreeSurfer no, FreeSurfer tiene que ser Linux o Mac. MATLAB también funciona en cualquiera, ¿vale? MATLAB os hace falta para algunas cosas de DTI y luego para SPM. Dentro de los análisis de neuroimagen más clásicos, hay dos softwares que son los básicos, FSL y SPM, y son muy parecidos entre ellos. Y básicamente es más o menos el mismo objetivo, pero el SPM lo hicieron la gente de Londres y el FSL lo hicieron la gente de Oxford. Entonces son un poco diferentes porque los han hecho equipos diferentes, pero tienen muchas funcionalidades que son equivalentes. Y SPM corre dentro de MATLAB. Entonces,
necesitamos MATLAB para utilizar SPM. En la unidad, en Feedback, tenemos MATLAB instalado en la cabina. Es una versión un poco antigua, pero es compatible con SPM. ¿Vale? Y ya está. Ese es todo el software que tenemos que instalar. ¿Vale? Entonces, si estáis usando vuestro propio equipo, la recomendación que solíamos dar en las otras ediciones del curso es para que funcione todo bien, hacer una partición de Linux y instalarlo todo en Linux. Si usáis máquina virtual, yo creo que em, quitando FreeShare, lo demás sí que funcionaría. Lo que pasa es que algunas funcionalidades son más demandantes que otras. Entonces, por ejemplo, el FSLICE a mí me funciona en mi máquina virtual, pero tengo que decir que si estoy en videollamada Zoom y quiero abrir FSLICE, me falla, ¿vale? Porque no tiene suficiente RAM disponible. Es también a lo mejor cosas de que mi ordenador no tiene suficiente, pero bueno, también la máquina virtual, como os he dicho, pierde potencia. Em, y después hay programas que podéis instalar directamente en Windows. O sea, por ejemplo, para hacer cosas de SPM no necesitáis hacerlo en Linux. Lo podríais llegar a instalar pues, podríais llegar a instalar MATLAB y, y SPM en vuestro Windows o Mac y ya está. Y no necesitaríais. Yo ahí os dejo un poco a vuestra preferencia. eh, y para Windows y para Linux yo puedo dar soporte técnico, para Mac os he dicho menos. Puedo intentar ayudar, pero no prometo nada. Y así a nivel de cosas técnicas del curso, yo creo que ya lo tenemos todo. Ya sé que ha sido como un poco acelerado, pero realmente los tutoriales están muy detallados. Entonces es cuestión de que lo intentéis hacer la instalación o de que me preguntéis las dudas. Ahora, si os han quedado dudas, ahora es el momento de preguntar. Yo tengo una, Paula. Mm, En principio voy a trabajar desde la cabina, mm, pero justo me he comprado un nuevo portátil y cuando has entrado para descargar de la ISO, he visto que el procesador que ponía era Intel o AMD mm, y el mío es Snapdragon. mm. No sé si esto sería un problema. Yo me imagino que será compatible, Mm. pero no sé, no sé si con ese procesador. Yo me imagino que sí, ¿eh? Pero igual te lo tendré que mirar. Esto si me lo recuerdas, lo podemos mirar, lo podemos mirar juntas porque no me quiero ahora arriesgar a decir que sí, 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 funcionará y que luego no vaya. Vale, vale. Merci. Mm. Vale, más cosas. Una pregunta. Sí, Sí, de todos los software, para el único que necesitamos licencia es para el MATLAB. sí, El para el resto son MATLAB, gratis. sí, todo lo demás es gratuito. Vale. Para el MATLAB hace falta licencia que nos sirve la licencia de estudiante. Si tenéis, o sea, si estáis matriculados en alguna universidad por doctorado, máster, cursos o tal, normalmente la licencia de estudiante la deberíais tener incluida, entonces podríais descargaros el MATLAB y utilizar la licencia del centro educativo para, para usarlo. De hecho, mi licencia de MATLAB es de la universidad porque tengo vínculos como profesora. Entonces, como estudiantes, si estáis matriculados en alguna universidad, deberíais poder utilizarlo. Si no, la licencia vale 70 euros, la de estudiante. Pero sí, es el único que se necesita licencia.
Si quieres esperarte un poco para ver qué uso se va a hacer en el curso, puedes esperarte y ver si realmente lo necesitas. No, creo que con lo de estudiante de la UAB tengo la licencia, creo. Bueno, si la tienes con lo de la autónoma, no vas a tener ningún problema con la versión de estudiante. Vale. Sí. Y todo lo demás yo diría que ninguno más requiere licencia. Lo que requieren a veces, a lo mejor os piden que os registréis o que pongáis los datos de en qué institución trabajáis, en qué ámbito y tal, pero es más por estadísticas de ellos que porque vayan a hacer nada con esos datos después. Vale, perfecto. Sí. Y otra pregunta, el jueves y el viernes veo que es todo el día, El jueves es todo el día, el viernes es por la mañana hasta por las la 12. mañana. Sí, Y todo online, es solo por sí, confirmar. sí, Vale, todo online. Sí, con el mismo link. Alba os enviará al principio de cada día que tengamos clase, Alba os enviará por la mañana un enlace. Pero siempre es el mismo enlace. O sea, el mismo de hoy será el del jueves y el del viernes. vale, perfecto. Ahora, y cuando dices lo de cabina, te refieres que nos lo podemos descargar en el mismo ordenador del Feedback, ¿no? No, en Feedback tenéis acceso, igual no lo tienes todavía configurado. Ah, Tenéis acceso a un servidor que tiene como una interfaz, que a lo mejor me la habrás visto a mí, que es de sí, Linux, sí. y directamente accedes, desde tu ordenador accedes a ese ordenador, digamos. Vale, Entonces vale, tú vale. no te tienes que instalar nada. De hecho, no tenemos permiso para instalar cosas en la cabina Por eso, vale, vale. porque es común. Lo que sí que podéis hacer es, si ya tenéis configurado el acceso, em, crearos una carpeta en el escritorio, que es así que será como vuestra propia, y hacer allí las pruebas del curso, ¿vale? Hacerlas en digamos, en la cabina, pero localmente, en lugar de en análisis o en store. Vale. Vale, más cosas. Vale, voy a dejar de compartir. Vale, pues entonces, de todas formas, os envié ya un mail para que tengáis mi contacto em, para cualquier cosa relacionada con el curso que tenga que ver con el software, con los materiales, con dudas que os surjan. Yo os voy a dar algunos módulos, pero a los otros profesores también, en principio, si tenéis dudas, les podéis escribir a ellos o podéis escribir a Alba y Alba les transmitirá las dudas. Pero si tenéis dudas o cosas que sean más generales del curso, me podéis escribir a mí, ¿vale? Y para las cosas más administrativas, pues a Alba, para tema de matrícula, el Moodle y todo esto, ¿vale? Sobre todo intentar entrar al Moodle al menos una vez para ver que tenéis acceso y que podéis ver todos los contenidos y todo. Seguramente habrá cosas que a lo mejor en el mío se veían que no las tengáis activas porque em, se irán activando para los estudiantes a medida que avance el curso. Yo creo que los materiales de lo que son apuntes de cada tema y los test sí que están activos. Entonces los materiales está bien si los podéis ir leyendo o a medida que se va viendo el tema en las clases, porque así tenéis un poquito más de base y si tenéis dudas a la hora de leer el material tenéis al profesor en ese momento a mano. O al menos si os leéis los apuntes justo después, en los días posteriores a haber visto el tema en las clases,
lo tenéis más fresco, si tenéis dudas las podéis preguntar, el profesor también lo tiene más fresco. Porque si me pilláis, yo que sé, dentro de 3 meses para preguntarme algo de modelos lineales, pues a lo mejor ya no me acuerdo de nada. Pero eso yo os aconsejo que lo vayáis leyendo, ¿vale? Y los exámenes están abiertos durante todo el curso, pero mi consejo es cuando acabe un tema, haced el examen y os lo quitáis, ¿vale? Y yo creo que ya está. Como somos tan poquitos, pues sí que os vamos a pedir que siempre que sea posible tengáis la cámara encendida durante la clase para no tener la sensación de que estamos hablando a una pantalla en negro. Y si por lo que sea algún día no podéis asistir a clases, la tenéis que perder o tenéis que ir antes o algo, pues simplemente hacer un mail para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Incluso si algún día a lo mejor os tenéis que ir antes o algo, si os conectáis el rato que podáis, pues ya os cuenta como asistencia ese día y ya no os cuenta como una ausencia. ¿Vale? Vale, pues si os parece, ya cerramos aquí y nos veremos el jueves por la mañana. Empezáis conmigo la primera hora y luego también os tengo el viernes y luego el lunes siguiente, o sea que nos vamos a ver mucho en estos primeros días de curso. Vale. Vale, pues cualquier cosa me enviáis correo y ya está, quedamos así. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues nada, Yes. bienvenidos.